Hola, saludos y bendiciones para todos. En esta ocasión quisiera dar mi punto de vista con respecto a una pregunta muy recurrente dentro del cristianismo, debido a que existe esta interrogante, la cual los mismos cristianos no han logrado ponerse de acuerdo. La pregunta es: ¿se puede perder la salvación? Unos afirman que la salvación no se pierde, otros afirman que sí se pierde. Otros dicen que si un cristiano se aleja de los caminos de Dios, es que realmente nunca fue cristiano. Dentro del cristianismo hubo dos reformadores por parte del protestantismo. Uno de ellos fue Juan Calvino, teólogo francés que nació en 1509 y murió en 1564. Donde su doctrina fundamental era creer en la predestinación. Por tanto, él afirmaba que la salvación no se pierde, y así enseñó al grupo de cristianos que estaban bajo su tutela espiritual, y de allí salen también muchas denominaciones hasta el día de hoy, que creen en la predestinación. Por lo tanto, creen que la salvación no se pierde. El otro reformador protestante, llamado Jacobo Arminio, fue teólogo holandés del siglo XVI que se destacó durante la Reforma Protestante. Es famoso por desarrollar una teología que se oponía a ciertas enseñanzas de Calvino, particularmente en el tema de la predestinación. Sus ideas dieron origen al arminianismo. Él nació en 1560 y falleció en 1609. Creer en la predestinación y creer que la salvación no se pierde, esto atenta contra otras doctrinas como lo es el libre albedrío. Y si el libre albedrío no existe, entonces tampoco debería existir Deuteronomio capítulo 28. Ya que este capítulo habla sobre las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Dios respeta el libre albedrío. Pero para contestar esta pregunta, ¿se puede perder la salvación? Vamos a ver qué dice la Biblia, independientemente de ser calvinista o arminiano. Primeramente dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 a 9. La salvación es dada por gracia y a través de la fe, no depende de nosotros, ya que es un regalo de Dios. No es tampoco por obras, o sea que nadie es salvo por tener un buen comportamiento, para que nadie se gloríe o jactarnos de nuestras buenas obras. También la Biblia dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Este versículo habla acerca de una promesa y dice que el que oye la palabra y cree en Dios tiene vida eterna y no vendrá a condenación, debido a que ha pasado de muerte a vida. Pero no aclara si se pierde o no se pierde la salvación. La Biblia también dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 al 29. En este versículo Jesús parece decirnos que la salvación no se pierde, porque nadie puede arrebatarle de sus manos a los suyos, ni de las manos de su Padre. Pero por otro lado, la Biblia habla acerca de la necesidad de la perseverancia en la salvación para mantenerla. Cito textual: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. En pocas palabras,
tenemos que perseverar en el cristianismo para ser salvos hasta el final. Quiero aclarar que la Biblia en el original no existen contradicciones si aprendemos a interpretar correctamente los contextos de las citas bíblicas. Hablando bajo el contexto de la perseverancia, la Biblia dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15:6. Nuevamente volvemos a encontrar en la Biblia el tema de la perseverancia para ser salvo. El apóstol Pablo también nos habla de la necesidad de perseverar en la salvación y dice a los hermanos filipenses lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no va a dejar a medias la obra de salvación, sino que va a llegar el día en que Él la perfeccionará. Pero mientras debemos de perseverar en la salvación. Recordemos que el pueblo de Israel estaba catalogado como el pueblo de Dios, pero debido a su dureza y a no querer recibir el regalo de Dios, a su único hijo, ellos fueron cortados. El apóstol Pablo habla a los hermanos romanos y les dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos 11, 21 y 22. Esta cita bíblica nos habla acerca de permanecer en esa bondad, que para nosotros en el cristianismo es la gracia. Si permanecemos en ella, no seremos cortados. Todas estas escrituras que hemos leído hasta aquí nos hablan de una permanencia o perseverancia en la fe de nuestra salvación. El apóstol Pablo también dice a los corintios lo siguiente: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primera de Corintios 15, del 1 al 2. El apóstol Pablo dice a los corintios que el evangelio que les ha predicado, el que ellos también han recibido y también perseveran. Otra vez habla de perseverar, por el cual si retienen la palabra que Pablo ha predicado, son salvos. Si no, entonces habrán creído en vano. Nuevamente vemos que para ser salvos debemos perseverar en el evangelio. Si no permanecemos, habremos creído en vano. Basados en todo esto que hemos platicado hasta aquí, podemos deducir que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús, ni de su Padre, como lo dice Juan 10, 28 al 29. Pero un cristiano puede rechazar la salvación, puede volverse atrás y puede abandonar su fe, darle la espalda a la salvación. Este evento se le llama apostasía. Si la salvación no se pierde, entonces no existiría la apostasía. Hay gente que está en la iglesia, pero no es cristiana. Muchos van en calidad de visitas o porque les gustan las reuniones. Y está bien que vayan, pero no han hecho un pacto personal con Dios. Y cuando estas personas dejan de ir, muchos piensan que estas personas ya perdieron su salvación. Bajo este contexto, el apóstol Juan dice lo siguiente:
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Es verdad que aunque en las iglesias hay muchos simpatizantes que no han hecho su decisión, y si al final terminan por irse, a veces se piensa que estas personas han perdido su salvación, cuando en realidad nunca fueron salvos. Pero esto no significa que personas que hayan experimentado su salvación no la puedan perder. Pablo dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Aquí la palabra apostatar en el original griego es aphistemi, que significa remover, desistir, desertar, apartarse. También significa apostatar, y esta palabra es la que aparece en las traducciones actuales de la Biblia. Del original al griego se puede leer como se pondrán de pie aparte. Entonces una persona apóstata es una persona que fue salva. Después puede remover, desistir, desertar, apartarse, y a esto se le llama apostatar. No se puede apostatar de algo que nunca tuviste. Si se apostata es porque en un tiempo fue salvo. La Biblia también dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hebreos 6, del 4 al 8. Estos versículos nos hablan de las personas que han gustado de las cosas que hay dentro de la salvación, como lo son los dones celestiales, partícipes del Espíritu Santo, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero recaen, son similares a los espinos y abrojos, son reprobados y están próximos a ser maldecidos, y su fin es el ser quemados. La Biblia también dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 al 27. Esta cita bíblica es clave para saber que la salvación sí se pierde, ya que la persona que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, refiriéndose a Jesús, ya no hay más sacrificios por los pecados, sino que se recibe una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La palabra de Dios también nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2, del 1 al 3. Esta cita en el original griego, la palabra deslicemos es pararrueo, que significa pasar por alto o sin preocuparse. La traducción Strong lo menciona como deslizarse hacia afuera. ¿Hacia afuera de qué?
pues afuera de la salvación. Estas citas antes mencionadas también nos hablan acerca de que la palabra en el Antiguo Testamento que fue dada por los ángeles fue una palabra firme y toda transgresión a esta palabra fue castigada. ¿Cómo ahora nosotros que estamos en la gracia descuidaremos una salvación tan grande? Obviamente nos está hablando a permanecer y no descuidar nuestra salvación. Por último, vamos a ver la siguiente cita bíblica. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. 2 de Timoteo 2:12. Si tú eres salvo, pero niegas al Señor, Él también te negará. A esto se le conoce como apostasía. Entonces la pregunta es, ¿se puede perder la salvación? La respuesta es sí, si no permaneces. Si tú pecas, abogado tenemos para con el Padre. Arrepiéntete y sigue adelante. El que permanece hasta el fin, este será salvo. Pero si pecas voluntariamente y no te arrepientes, haces nulo el sacrificio de Cristo en tu vida. Muchas gracias por sus atenciones. Espero haber sido de bendición para todos ustedes. Saludos y bendiciones.